Edgardo Balbuena, hemos concurrido y te agradecemos la gentileza de habernos recibido en tu casa porque queríamos hablar de algunos aspectos de la economía de este país. Una economía que cuando escuchamos las informaciones dicen que hay un déficit fiscal. Así que empecemos por eso. ¿Qué es un déficit fiscal? Bueno, básicamente, en términos contables, un déficit es una diferencia entre ingresos y egresos. Es decir, cuando los egresos superan a los ingresos, aparece lo que se llama en términos contables un déficit. ¿Tá? Es una situación que indudablemente se está dando en el país. Los ingresos fiscales, es decir, los recursos con que cuenta el Estado, que recauda a través de los distintos organismos, son inferiores a las obligaciones que tiene el Estado este, frente a los acreedores. Esa sería básicamente la definición. ¿Y se puede gastar más de lo que ingresa? O sea, ¿cómo se cubre esa diferencia? Bueno, indudablemente no se le puede decir a los acreedores te pago el año que viene. Hasta ahora se ha cubierto ese déficit fiscal en base a endeudamiento. Es decir, se podría decirlo de forma un poco más eufemística, en base a financiamiento externo. Pero en definitiva es endeudamiento. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos años, en los últimos meses, ese déficit fiscal ronda el 5% del Producto Bruto Interno. Y hay un detalle no menor, es decir, no es que estamos gastando un 5% más del presupuesto nacional, no, es el 5% del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es el conjunto de bienes y servicios que produce todo el país durante un año. ¿Tá? Para que ustedes tengan una idea, el Producto Bruto Interno de Uruguay anda en el eje de los 50.000 millones de dólares anuales. Significa que un 5% son 2.500 millones de dólares, ¿tá? Que todos los años hay que salir de alguna manera a pedir prestado a los acreedores para poder cubrir esa diferencia entre ingresos y egresos. ¿Ya? Alguien podría decir que es más complicado. Capaz que sí, pero digo, en definitiva se trata de ingresos y egresos. Pero comparativamente hablamos del 5% del Producto Bruto Interno. Sí, Pero si habláramos del presupuesto del Estado, sí. Otra forma también de medir el endeudamiento, digo, una palabra que seguramente ustedes la van a escuchar, es lo que se llama la relación deuda-producto. ¿Tá? ¿Qué relación hay entre el total de la deuda con el Producto Bruto Interno? En este momento estamos en el 70%. Es decir, la deuda bruta del país, la deuda en general, alcanza el 70% del Producto Bruto Interno. ¿Tá? Bueno, dada la situación en la que estamos viviendo, esta crisis global, producto de la aparición de esta pandemia, indudablemente las perspectivas no son las mejores, indudablemente. Nosotros lo que queremos mostrar es un poco cómo están compuestos los, los ingresos y egresos del, del Estado, como forma de clarificar un poco esta situación. ¿Ya? A ver qué. Hace pocos días sale el informe. Todos estos datos que nosotros vamos a mostrar son absolutamente públicos. Se pueden bajar de la página web de la Dirección General Impositiva, del Banco Central del Uruguay, del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, hoy, felizmente, el Instituto Nacional de Estadística también tiene mucha información relevante. Y lo bueno también de la información de los organismos públicos uruguayos, que es una información absolutamente oportuna. Fíjese que ya hace pocas horas salió ciertos informes correspondientes al mes de mayo, ¿tá? Mayo que hace poquitos días terminó. Nosotros lo que vamos a mostrar es un análisis del informe mensual de recaudación en el interanual abril 2020 a abril 2019. Es decir, cuál fue el comportamiento de la recaudación fiscal de la Dirección General Impositiva en el marco de esta pandemia que se ha dado a nivel global. Esto es siempre comparando abril 2020 con abril 2019. ¿Tá? Hay dos formas de hacerlo normalmente. Una es comparando mes a mes y la otra es comparando acumulado, es decir, que van 5 meses del año, con el acumulado del año anterior. Nosotros vamos a hacer comparando abril 2020 respecto a abril 2019, que es la información que brinda la Dirección General Impositiva. Para que ustedes tengan una idea, ¿tá?
una información que es disponible, por supuesto, es lo que se llama los resultados del gobierno central, ¿tá? Donde ahí me muestran que del total de ingresos, del Estado, ¿tá? Se cuentan gobierno central y BPS, ¿sí? De ese total, para que ustedes tengan una idea, el 75% aproximadamente corresponden a ingresos del gobierno central y el 35% y el 25% restante corresponden a ingresos propios del BPS. ¿Tá? Recordemos que el BPS recauda a través de los aportes de trabajadores y empresas y otras fuentes de ingresos, por ejemplo el aporte unificado de la construcción y otros lo demás. Entonces, en concreto, de cada 4 pesos que ingresan al Estado, 3 lo hacen a través del gobierno central y 1 a través del BPS. Bueno, esta es una composición de ingresos en la recaudación del gobierno central. Y yo me quiero detener un poco para que ustedes vean. Fíjense que el 73.5% de los ingresos del gobierno central corresponden a la recaudación de la Dirección General Impositiva, a través del cobro de los diferentes impuestos que existen. El segundo rubro de ingresos del gobierno central es el aporte de las empresas públicas, que representa casi el 20%. Estamos hablando básicamente del aporte de UTE, Antel, el Banco República, que son los entes que son los que aportan en mayor cantidad. Fíjense la importancia del aporte de las empresas públicas en el financiamiento del Estado. Es decir, 1 de cada 5 pesos que entran al Estado lo hacen a través de los aportes de las empresas públicas. ¿Ya? Fíjense, las otras componentes son bastante menores. Por ejemplo, el comercio exterior. Recordemos que la Dirección Nacional de Aduana también es un ente recaudador, ¿tá? Cobra todo lo que es los aranceles aduaneros, se dice que la segunda oficina recaudadora del país es la Dirección Nacional de Aduana, que depende directamente del Ministerio de Economía y Finanzas, pero representa solamente el 3.38% del total de la recaudación. Es decir, indudablemente es un aporte menor. Bueno, como vemos, casi el 75% de la recaudación del gobierno central pertenece a la DGI. Ahora vamos a hacer un análisis de cuáles son los impuestos que recauda la DGI en cuanto a su volumen, en cuanto a su participación porcentual. Recordemos que hay impuestos al consumo, hay impuestos a la renta, impuestos a la propiedad, otros impuestos que tienen un porcentaje minoritario en el ingreso, y después hay multas, recargos y convenios. Convenios son aquellas personas que mantienen alguna deuda y a través de algún convenio van pagando. Pero fíjense que si nosotros contamos impuestos al consumo e impuestos a la renta, prácticamente es el 95% de los ingresos de la Dirección General Impositiva, que a su vez era el 75% del total de los ingresos gobierno central más BPS. Bueno, de acuerdo a la información suministrada por la propia DGI y haciendo lo que decíamos nosotros, una comparación interanual entre abril 2020 y abril 2019, indudablemente los resultados no son buenos. Impuestos al consumo, que representan el 50.3% de la recaudación total, bajaron 12.6%. Los impuestos al consumo, que eran, ¿se acuerdan? El mayor componente. Impuestos a la renta, bajaron 4.3% la recaudación en estos impuestos. Estamos hablando de variación real, es decir, son precios corregidos por el IPC. Es una variación real, descontando el efecto inflacionario. Impuestos a la propiedad, que ahora vamos a ver cuáles son. Impuestos a la propiedad, la recaudación en ese interanual abril 2020, abril 2019, bajaron 28%. Es realmente impactante. Otros impuestos aumentaron 0.6%, pero recordemos que la participación de otros impuestos en el total de la recaudación era absolutamente minoritaria. Multas, recargos y convenios bajaron 17%. Indudablemente, eso hace que lo que se llama el total bruto, que es la suma de estos 5 ítems, haya tenido una variación real negativa de casi 10%. Pero recordemos que parte de lo recaudado por la DGI se devuelve, hay lo que se llama devoluciones, por ejemplo, los exportadores, parte de lo que pagan, se le devuelve como forma de incentivo fiscal, y eso da que el total neto, contando los certificados de devoluciones, haya
tenido una variación real de menos 11.5%. Es decir, en términos reales, la recaudación de la DGI bajó 11.5%, en un momento importantísimo para el país. Acá tenemos otro comparativo donde indudablemente se muestra y la variación real en porcentaje de cada ítem, la recaudación de la Dirección General Impositiva, como vemos, indudablemente es impactante, digamos, ¿no? Es decir, ahora, Marcelo, digo, me gustaría hacer un análisis de los distintos. Por ejemplo, el impuesto al consumo. El impuesto al consumo, básicamente, los grandes componentes son el IVA, que es el impuesto a las ventas, y el IMESI, que se llama el impuesto específico. Recordemos que el IMESI se aplica a cigarrillos, a combustible, a la venta de 0 kilómetros y algún otro sector que no representa mayor aporte. Pero fíjense, el IVA, que representa el 42% de la recaudación total de la DGI, tuvo una variación real de menos 9.2%. Menos 9.2%. El IMESI, que representa el 8.3% de la recaudación total, tuvo una variación real de menos 26.6%. Fíjense, increíble, ¿no? Pero este dato es relevante. El IVA mínimo, que es el IVA que paga la pequeña empresa, tuvo una variación real de casi menos 33%. Es decir, menos 32.8%, menos 33%, lo que indudablemente vemos el impacto que ha tenido toda esta situación específicamente en la pequeña empresa. El IMESI, en particular, el IMESI a los combustibles. Recordemos que IMESI se le aplica a las naftas. El gasoil lleva IVA. ¿Tá? Solamente las naftas llevan este impuesto. Tuvo una variación real de menos 36.6%. Realmente impactante. De un mes a otro, ¿no? De un año a otro, pero el impacto ha sido realmente significativo. Impuesto a la renta. ¿Tá? El IRAE, que es el impuesto a la renta de las actividades económicas, el impuesto a la renta que pagan las empresas, que tiene una participación porcentual en la recaudación total del 21% aproximadamente, tuvo una variación real de menos 8.6%. El IMEVA, que es el impuesto a las enajenaciones de bienes agrícolas, que es un impuesto que se le aplica ahí a la primera venta de productos agrícolas, que tiene una participación absolutamente menor en el total, tuvo también una reducción de 7.9%. El IRPF, impuesto a la renta de la persona física, que representa casi el 19% del total de la recaudación, tuvo un incremento del 1.2%. Es decir, el IRPF tiene un comportamiento distinto al resto, aumentó 1.2%. El IAS, que es el impuesto a la asistencia a la seguridad social, es ese impuesto que pagan los jubilados, 2.7%, su participación en el total, tuvo un incremento del 0.8%. También creció. Es decir, creció el IRPF, creció el IAS. Y después el impuesto a la renta de los no residentes, que tiene una participación en el total de la recaudación de solo 1.4%, tuvo una variación real de menos 13.8%. Y acá conviene desagregar el IRPF. Recordemos que hay dos tipos de IRPF. Está el IRPF categoría 1, que son rentas de capital, y está el IRPF categoría 2, que son rentas de trabajo. Fíjese, qué interesante. El IRPF categoría 1, que son rentas de capital, representa solamente el 2.4% del total de la recaudación de la DGI, mientras las rentas de trabajo representan el 16.4%. Mientras las rentas de capital tuvieron una variación real de menos 12%, las rentas del trabajo tuvieron un incremento de 3.5%, que es el que explica el incremento del 1.2% del IRPF total. Es decir, es realmente llamativo que en esta situación solamente las rentas del trabajo y el impuesto a los jubilados hayan tenido un incremento positivo. Los otros, todos bajaron, absolutamente todos. Pero vamos al impuesto a la propiedad, que es el último grupo. El impuesto a la propiedad básicamente está compuesto por impuesto al patrimonio, el impuesto a las transmisiones patrimoniales y el impuesto primaria. Bueno, el impuesto al patrimonio, ¿se acuerdan que los impuestos a la propiedad, en ese esquema de la Dirección General Impositiva,
su participación porcentual no alcanzaba un 4%. Es lo que se ha llamado el impuesto a la riqueza. ¿Tá? ¿Se acuerdan? El patrimonio está compuesto por bienes muebles e inmuebles, los rodados. ¿Tá? Eso es lo que se graba en el impuesto al patrimonio. Bueno, esto, lo que se ha dado a llamar en alguna oportunidad el impuesto a la riqueza en Uruguay, no llega a un 4%. ¿Tá? Pero en ese esquema, a pesar de tener una participación absolutamente minoritaria en la recaudación de las elecciones generales impositivas, su variación real ha sido absolutamente negativa. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio bajó un 24.3%. El impuesto a las transmisiones patrimoniales bajó un 60.3%. Y el impuesto a primaria bajó un 35.6%. Bueno, eso indudablemente marca una verdadera tendencia. Estamos hablando acá entonces que los aportes que hacen los trabajadores, los aportes que hacen los jubilados, se incrementó, pero a su vez el consumo o el impuesto que se cobra a través del consumo disminuyó. En teoría sí, fijemos, volvamos a lo que son impuestos al consumo. El IVA, que es el impuesto a las ventas, es un impuesto al consumo, bajó menos 9.2%. Es decir, evidentemente, los números demuestran que ha habido una contracción de lo que se llama la demanda interna. ¿Tá? Ha habido una contracción del consumo. ¿Tá? Que de alguna manera, porque recordemos que la recaudación fiscal es una radiografía de cuál es la situación económica. ¿Tá? Porque el comportamiento del contribuyente está en función de la situación económica. Es decir, cada vez que hay una venta, indudablemente hay un IVA, hay un pago por IVA. ¿Tá? Recordemos esto porque esto nosotros estamos hablando específicamente de abril de 2020. ¿Tá? Algunos me preguntarán, ¿esto marca una tendencia? No, porque la pandemia empezó el 13 de marzo. Pero esto es una fotografía de este momento. ¿Qué es lo que está pasando a abril 2020? ¿Tá? Mayo se espera el número parecido, porque no te olvides, mayo 2020 se va a comparar con mayo del 2019. Es decir, es evidente que hay un deterioro de la recaudación fiscal. ¿Tá? Hay un enorme deterioro. ¿Tá? Uno puede decir menos 11.5. Bueno, pero comparando mes a mes es bastante. Menos 11.5% y más que en este momento, obviamente, se requiere un mayor egreso por el gasto social que supone la aparición de la pandemia. Y a ese otro punto tal vez el que vamos a ir ahora es no solo ver los distintos componentes del ingreso que tiene el Estado, sino cómo se gasta. Porque digo, nosotros recordemos en qué situación estamos. Este es el primer año de un nuevo gobierno. ¿Tá? Este año, hoy el tema del momento es la famosa ley esta de urgente consideración, la LUC, que establece una serie bastante extensa de modificaciones a la estructura estatal, ¿tá? Que se podrá estar de acuerdo, se podrá estar en contra, ¿tá? Pero el hecho trascendente este año va a ser el presupuesto nacional. Recordemos que hay el plazo constitucional y establece que antes del 31 de agosto tiene que ingresar al Parlamento el presupuesto nacional. Va a ser, se dice que la ley de presupuesto en cualquier gobierno es la ley más importante. Entonces, ahí también se va a dar un enorme debate. Y el año que viene, ¿tá? Se supone que ya los efectos de la pandemia seguramente van a ser mínimos. El año que viene se habla de un ajuste fiscal y se habla de una reforma del sistema previsional. ¿Tá? Elementos que van a ser centrales. Es decir, la discusión del año que viene va a estar en el ajuste fiscal, que todos creen que es necesario por los números que estamos dando, y una reforma del sistema previsional. Entonces digo, lo primero que tenemos nosotros como uruguayos es tener presentes los números, porque se podrá estar a favor o en contra, pero ese ajuste fiscal, ¿sobre qué elemento se va a aplicar? ¿Tá? Porque por un lado tenemos ingresos y por otro lado tenemos egresos. ¿Cómo hacemos para mejorar el nivel de ingresos? ¿Cómo hacemos para bajar el nivel de egresos? Porque el objetivo de ese ajuste fiscal, ¿cuál es? Es bajar el déficit fiscal. ¿Tá? Dejar de depender del financiamiento externo, llamémosle endeudamiento, a los efectos de mantener una economía equilibrada, mantener una gestión fiscal equilibrada. Entonces digo, estamos en un momento muy importante, ¿tá? Porque todas estas cosas van a ser eclosión. ¿Tá? Evidentemente, ahora cuando ingrese el presupuesto nacional,
vamos a ver movilizaciones sociales, hay demandas sociales que obviamente son legítimas, pero cada uruguayo, cada contribuyente debería conocer de qué estamos hablando. Porque estos son números que es necesario conocer a la hora de poder opinar. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Dónde? Fíjense que alguno podría decir, bueno, los impuestos, las rentas del trabajo es excesivo. Otro podrá decir, hay que cargar más impuestos sobre la propiedad. Bueno, pero los números tienen que avalar esas opiniones. No se puede tirar bolazo en algo que nos afecta del primero al último uruguayo. Ahora me gustaría, Marcelo, mostrar un poco, por supuesto que es muy, no quiero aburrir demasiado, ¿tá? De acuerdo a los resultados del sector público, esta información es absolutamente pública, está en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, a abril 2020, seguramente en los próximos días va a salir mayo del 2020, una breve descripción de los ítems que componen los egresos de gobierno central más BPS. Están computados de esa manera los ingresos, no están por un lado gobierno central y por otro lado BPS, están juntos. ¿Tá? Los ingresos se cuentan, los ingresos a través de los distintos organismos que ya nombramos, que era Comercio Exterior, Dirección General Impositiva y aporte de empresas públicas y otros menores, más los aportes del BPS. Bueno, ¿cómo se gasta ese dinero? Ese dinero que ingresa y cuál es la composición porcentual de cada uno de los egresos en ese. Acá tenemos cómo se reparte un poco la torta. Estamos hablando de la participación porcentual en egresos de gobierno central más BPS. Más BPS. Entonces, fíjense, las remuneraciones representan el 17.23%. Pasividades, 35.62%. Y después nosotros lo vamos a desagregar a cada uno de estos. Cuando lleguemos, vamos a ver qué significa esto pasividad, a qué corresponde pasividad. Gastos no personales, 3.99%, inversiones 17.93%, y por último intereses de la deuda pública, que alcanzan el 9.86%. Volvemos sobre el tema del endeudamiento. Es decir, uno pide prestado, pero pues tiene que pagar. Hoy, los intereses del pago de la deuda representan aproximadamente el 10% de los ingresos de gobierno central más BPS. 10%. Intereses nada más. No sé si incluye el pago de capital. Porque ahí dice intereses. Así lo establece el informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí nos queda una duda, Edgardo. ¿Se está pagando capital? No tengo idea. No tengo idea. Sinceramente no tengo idea. Si nosotros ahora participación porcentual de los diferentes ítems de remuneraciones. Digo, muchas veces hemos escuchado hablar que los empleados públicos ganan mucho y todo lo demás. Bueno, volvamos. Fíjense que las remuneraciones del personal público, contando gobierno central más BPS, representan el 17.23% del total de egresos. Solo el 17%, solo, a algunos capaz les parece mucho. Bueno, del total, el 17% corresponde a remuneraciones. Bueno, ¿podemos decir ahí que se gasta menos de 2 pesos cada 10? Claro, exactamente. Menos de 2 pesos cada 10 en remuneración. Recordemos que esas remuneraciones tienen un retorno, porque generalmente ese trabajador público termina devolviéndole al Estado a través de consumo o de renta, si tiene un sueldo obviamente que supera la franja del pago en impuestos, parte lo devuelve. Lo devuelve como consumo y lo devuelve como renta. Y es bastante complejo, digamos, todo este análisis, ¿no? En el sentido de que el Estado paga, pero por otro lado recibe. Fíjense, si nosotros miramos la participación porcentual de los diferentes ítems de remuneraciones, bueno, la administración central se lleva casi el 55% de las remuneraciones. Los organismos docentes, 34,80%, casi el 35% de las remuneraciones van al personal docente, al organismo docente. 5,5% son retenciones y los trabajadores del BPS se llevan el 5,15%. Es decir, las remuneraciones de los funcionarios del BPS son el 5,5% del total de lo destinado a remuneraciones. Participación porcentual de los diferentes ítems de pasividades. ¿Se acuerdan? Pasividades representaba
casi el 36% del total de egresos. Bueno, ¿cómo están repartidos pasividad? Bueno, el 82.66% corresponden al BPS. El 6,83% corresponden a la caja policial. Y el 10.5% corresponde a la caja militar. Se da cuenta que esa es el componente principal, son las pasividades del BPS. Pasemos ahora a la participación porcentual de los diferentes ítems de gastos no personales. Son aquellos gastos del Estado que no necesariamente tienen que ver con sueldos, jornales, aportes y todo lo demás. Bueno, la Administración Central se lleva casi el 80% de los gastos no personales, los organismos docentes el 5.74%, suministros 10.84% y el BPS, que también tiene gastos no personales, se lleva el 3.90%. Participación porcentual de los diferentes ítems de transferencia. ¿Se acuerda que las transferencias representaban el 22.33% del total de ingresos de gobierno central más BPS? Bueno, ¿cómo se reparten las transferencias? Bueno, 90.16% son al BPS. ¿Tá? Y el resto, 9.84%, son transferencias del gobierno central. Fíjense la importancia del BPS, cómo el BPS va teniendo una participación porcentual importante en cada uno de los ítems de ingreso. Participación porcentual de los diferentes ítems de transferencias del gobierno central. Bueno, entes públicos se lleva a 27.60%, otros organismos que no están especificados 63.89% y rentas afectadas 8.51%. Participación porcentual de los diferentes ítems de transferencia al BPS. ¿Tá? Seguro de enfermedad, la que se lleva el mayor porcentaje, 66.56%. Asignaciones familiares y otras, 19.01%. Seguro de desempleo, que obviamente en esta coyuntura se ha ampliado enormemente, 10.79%, casi 11%. Y transferencia en general, 3.64%. Bueno, participación porcentual de los diferentes ítems de inversiones, muchas veces se habla de inversiones, el Estado. Inversiones son, por ejemplo, nuevas obras, incorporaciones. Fíjese que en inversiones, que tenía una participación bastante minoritaria en los egresos, recordemos que las inversiones eran solamente el 3,99%, no llegaban al 4% las inversiones. ¿Tá? Bueno, si nosotros desagregamos ese ítem en inversiones, ¿tá? Nos da que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se lleva casi el 41% de las inversiones, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se lleva casi el 32%, Presidencia 4.31% y los organismos docentes 12.36%. Y el resto 10.63%. Todo eso lleva a este esquema que me gustaría. Si nosotros sacamos cada pedacito de los ítems que le correspondían al BPS y armamos nos damos cuenta que la participación porcentual de los egresos destinados específicamente al Banco de Previsión Social respecto a los egresos totales de gobierno central más BPS son casi el 50%. Es impactante el peso que tiene el BPS en la composición de egresos de gobierno central más BPS. Por ejemplo, hagamos las remuneraciones 0.89%, pasividades 29.52%, gastos no personales 0.43%, transferencias 20.14%, intereses de la deuda, esta parece un componente negativo ahí, no sabría decir bien a qué corresponde, pero tiene obviamente una incidencia menor. Y el resto de los egresos, gobierno central más BPS, son casi el 50%. Nosotros vemos la importancia que tiene el BPS en el sistema fiscal, en el esquema fiscal. Entonces, seguramente el año que viene se va a hablar de una reforma previsional, porque indudablemente el BPS es impresionante el peso que tiene en la estructura fiscal. ¿Tá? Recordemos que, para hacerlo redondear, del total de ingresos, gobierno central más BPS, 1 de cada 3 pesos que entraba era a través del BPS. 1 de cada 3. Pero en los egresos, el BPS
se lleva uno de cada dos. Es realmente impactante. Digo, no estamos diciendo que esto esté bien ni que está mal. No estamos haciendo un juicio de valor. Nosotros simplemente estamos mostrando los números, nada más. Indudablemente, luego, recordemos que el BPS no solo paga pasividades, no solo paga pasividades, paga seguro de enfermedad, asignaciones familiares y otras prestaciones, ¿tá? Y seguro de desempleo, que en este momento este, está ayudando a mitigar los efectos de esta pandemia. Digo, no sé si está claro el planteo, Marcelo, si está claro. Simplemente es una radiografía del sistema, del esquema fiscal que en este momento, estamos hablando abril 2020. Esto puede cambiar el mes que viene, esto puede cambiar el año que viene, esto era ligeramente diferente el año pasado. Estamos hablando de hoy. Es una fotografía del sistema, del esquema fiscal abril 2020. Estamos hablando acá de porcentajes, que tienen un correlato ¿Sí? en pesos o en Sí, sí, dólares. sí. Es decir, el informe de la recaudación de los resultados del sector público están expresados siempre en millones de pesos corrientes, sin el ajuste, sin el ajuste. Por eso nosotros pensamos que es más útil, a los efectos didácticos, mostrar porcentaje, ver cuál es el impacto que tiene cada uno de los ítems en los ingresos totales y en los egresos totales. Es decir, qué pedazo de la torta le corresponde a cada ítem. Acá cuando hablamos de jubilaciones o de otras Sí, instituciones que están dentro del BPS, como pueden ser el seguro de desempleo, sí, seguro de enfermedad, sí. hablamos de derechos que han generado los trabajadores a través del aporte. Exactamente. Digo, esto corre por mi cuenta, digo, no salen los números. Uruguay es un país absolutamente diferente de otros países. No estoy diciendo que sea mejor ni que sea peor. Hoy el Banco de Provisión Social es un instrumento de distribución. Es decir, recordemos que muchas personas perciben su ingreso del BPS, ya sea pasivo o personas que, por ejemplo, por un problema de enfermedad o por una circunstancia de desempleo, están recibiendo subsidios a través del BPS. El BPS de alguna manera nos muestra qué tipo de sociedad tenemos nosotros. Es un país donde hay un gran organismo que es el BPS que de alguna manera mitiga los impactos sociales. Y hoy, más que nunca, vemos la importancia del BPS. Vemos la enorme importancia del BPS que en este momento, junto con el MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social, están tratando de mitigar las consecuencias negativas de esta pandemia que ha impactado directamente en la economía nacional. Si uno pensara en un posible ajuste fiscal, ¿Sí? que indudablemente ya está en la agenda de los políticos, no todavía en la ciudadanía en general, o habláramos de una reforma a la previsión social, tendríamos que pensar que para hacer algunos ajustes a estos números y variar los porcentajes, disminuirían los ingresos eh, por vía del consumo, porque también deberían disminuir las salidas del BPS en el pago de las jubilaciones. Y sí, indudablemente digo, todo lo que se paga en prestaciones y en pasividades termina gastándose en la plaza local. Es decir, todo eso va a consumo. Y, a ver, el gran motor de cualquier economía es el consumo. Digo, eh, hay una película muy buena, digo, los invito a que la vean en el YouTube, se llama Desigualdad para Todos, donde es un documental que habla Robert Reich, que fue secretario de Trabajo de Bill Clinton. Recordemos que desde el punto de vista económico, la administración Clinton fue muy buena, alcanzándose niveles de desempleo en los Estados Unidos históricamente bajos. Y dice Reich que el verdadero promotor de la riqueza es el consumo. Si hay consumo, hay producción. Nadie produce algo que no tiene cierta predictibilidad de que va a ser consumido por la sociedad. Entonces, es muy importante, y lo vemos en los números, el aporte del consumo, el aporte de los trabajadores, de los salarios, a la recaudación fiscal. Entonces digo, esto yo, para ser un poco gráfico, esto es algo como el juego, el Shenga, el de las maderitas, que si yo saco una maderita, corro el riesgo que se me caiga todo el montón de maderitas. Es decir, es muy complejo esto. No es
tirar un pelotazo, vamos a aumentar esto, vamos a sacar acá, vamos a reducir allá, porque indudablemente todas estas variables están interrelacionadas. ¿Tá? Si bajamos los salarios, va a bajar el índice medio de salario. Eso va a tener un impacto directo en la asistencia estatal al BPS, porque recordemos que las pasividades se ajustan de acuerdo al índice medio de salario. Entonces, indudablemente, yo bajo los salarios, bajo las pasividades, bajo las transferencias al BPS. Pero eso tiene un impacto directo en el consumo. ¿Sí? Entonces, es bastante complejo y por eso hay que poner bajo un microscopio todos estos números, tenerlos claros, y cuando uno se sienta a mirar televisión, tener claro estos números, porque después aparece los iluminados y siempre diciendo que la solución a todos los problemas es esta o aquella, y vemos lo complejo que es esta situación. Como nosotros vemos acá también, hay una cosa que se llama la rigidez del gasto. Es muy difícil cambiar los distintos componentes en los egresos fiscales. No es recortar acá y recortar allá. Hay lo que se llama una rigidez. No es fácil cambiar de un año a otro la composición de egresos de un Estado. Como también es muy difícil, cambiar la conducta del contribuyente. Es decir, yo pongo un impuesto a esto y voy a recaudar más, o eso tendrá un impacto negativo en otro sector de la economía y al final voy a terminar recaudando menos. Es decir, es bastante complejo y lo primero que nosotros deberíamos hacer como ciudadanos, tratar de ver estos números. Estos números son absolutamente públicos. No se requiere grandes conocimientos. Esto es aritmética, es sumar y restar nada más. Y empezar a preocuparnos de ver estos números, porque estos números afectan nuestras vidas. Cualquier modificación de alguno de estos ítems va a tener un impacto directo en nuestras vidas. Digo, pongo un ejemplo. Yo estoy en víspera de jubilarme. A mí sí que me preocupa, como cualquier uruguayo, la situación del BPS. ¿Tá? Yo lo que quiero es que el BPS tenga una situación de sostenibilidad en el tiempo. ¿Tá? Que sea sustentable la gestión del BPS. Y en eso estamos. Por eso digo, estamos haciendo también esta divulgación. Tratamos de que la gente se preocupe. Todo esto está en internet, todo esto es público. Tenemos la suerte que podemos acceder, que los datos son fidedignos, son fidedignos. Fíjense que estos datos que son absolutamente negativos, enseguida igual se publican. Tenemos el Instituto Nacional de Estadística, que todos estamos de acuerdo de que la información que publican es absolutamente fidedigna. La información está, solo está en nosotros tener el interés de acceder a ella. Y una pregunta que me estoy planteando ahora, mientras tú me haces referencia de que estás a punto de jubilarte, Sí. es cómo intervienen las AFAP. Bueno, yo digo, sinceramente, yo entré en el tema de los cincuentones, yo, digamos, opté por pasar al BPS. Indudablemente, esto conspira, obviamente. Parte de los recursos que deberían ser destinados al BPS van a las AFAP. Pero es un tema muy complejo, muy complejo. Recordemos que parte de lo recaudado por aporte obreros patronales termina en esas AFAP, pero esas AFAP, en una lógica un poco que yo diría corre por mi cuenta perversa, terminan colocando esos activos en instrumentos de deuda. ¿Sí? ¿Sí? Compran deuda pública. Entonces, es decir, parte del financiamiento del Estado uruguayo para financiar el déficit es lo que la deuda que toman las AFAP. Es realmente impactante. Es decir, las AFAP terminan prestándole al Uruguay lo que necesita para cubrir el déficit. Un poco, digamos, digo, vos sabés, siempre yo he tenido una actitud, como la mayoría de los trabajadores, contraria a este régimen de AFAP. Creemos que el sistema previsional debe estar en manos públicas. Tiene que tener un control público y un respaldo público, el respaldo del Estado. Pero esto se ha mantenido en distintos gobiernos. Sí. Es decir, no se vislumbra en este gobierno que recién ingresó el tema de las AFAP desde un punto de vista de volver todo al BPS, pero también durante los periodos anteriores las AFAP se mantuvieron muy activas. Sí, es decir, hubo alguna modificación, por ejemplo, el tema de los cincuentones, que nos permitió a un sector de trabajadores poder retornar al sistema público. El tema es que esos aportes, obviamente,
no están. Es decir, esos aportes fueron colocados. No es tan fácil decir, bueno, todos esos recursos que hoy manejan las AFAP deberían volver al sistema público. Porque las AFAP colocaron esos activos en diferentes negocios, en diferentes instrumentos. Entonces, es un tema muy complejo. Indudablemente no vemos que haya voluntad política, tampoco. Ha habido cambios, indudablemente, pero que no han afectado al sistema, ¿no es cierto? No han afectado al sistema. Yo creo que las grandes expectativas que en su momento se ha hablado de generó este sistema mixto, no se cumplieron. Creo que la mayoría de los uruguayos lo sabemos. No ha sido la FAP no ha sido ninguna solución. Hoy vemos que tenemos el mismo problema que tuvimos el año 96 y seguramente el año que viene se vendrá todo esto de la reforma previsional. Obviamente va a haber gente que está a favor, gente que está en contra, pero la gente lo que debería hacer es, digamos, acceder a esta información para tener una idea acabada qué es lo que se va a discutir cuando se hable de reforma previsional. Edgardo, se utilizaron presentaciones gráficas para ir ayudando a la comprensión de Sí, este tema para aquellos que van a mirar o escuchar, principalmente quienes van a mirar este video, y supongo, porque además es algo que yo mismo lo voy a hacer, voy a escucharlo muchas veces porque realmente es una cantidad de números muy interesantes para por lo menos tener una idea de lo que se viene de propuestas en el presupuesto y en el próximo año lo que será la modificación al sistema previsional y ese ajuste fiscal del cual siempre que hablamos de ajuste fiscal los trabajadores nos preocupa. y por supuesto, indudablemente nos preocupa, pero le preocupa a los empresarios también, ¿no? Le preocupa a todos, ¿no? Porque indudablemente nadie quiere pagar la crisis, nadie quiere pagar la crisis. Y bueno, veremos a ver por dónde saca la cabeza el pato, dice, y bueno, seguiremos monitoreando los números, monitoreando las variables. Edgardo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Marcelo, y bienvenido a mi casa, como siempre, a la orden para lo que sea.